Acoplamiento de fuelle helicoidal, dice, desalineación axial ligera, desalineación angular grande. Es decir, puedo tener, digamos, una desalineación con mi eje con respecto a una angular. Paralela moderada y torsional ninguna. Gran capacidad de un par torsional. Y estos son los que utilizan los elementos elásticos, vamos a decir así. Acoplamiento con elastómero. Fíjense, esto de acá parece una brida que termina en tres patas. En esa se encaja un elemento de goma. Este es un eje, este es el otro eje, y estos son metálicos. Y aquí se coloca esta goma y van unidos exactamente, y al unirlo encajan en estos espacios. Esta pieza encaja ahí, y cuando empieza a girar, esto funciona como una mordaza, aprieta a los dientes de esta goma, y la que absorbe los impactos es la goma. Entonces, ¿cuál es la finalidad de estos elementos o de este tipo de acoplamiento? Existen, dice, muy pocos diseños que utilizan elementos elastómeros. En algunos se tiene caucho o con o sin pliegue, y en otros se tiene plástico. Cada modelo posee sus ventajas y desventajas propias. Muchas veces la disponibilidad en algunas zonas es particular. Determina cuál será utilizada. Son uno de los tipos más... Su uso es muy popular, y tenemos, por ejemplo, la rosquilla de caucho. Está atornillada por sujetadores a los cubos, y en el proceso también se comprime para que nunca trabaje en tensión. Se desliza axialmente en uno de los insertos para facilitar su instalación sin perturbar a las máquinas conectadas. Es decir, este elemento es de fácil instalación, y simplemente con separar las máquinas que yo voy a conectar y luego colocar en uno de los ejes este elemento que, vuelvo a decirle, es de plástico, y a pegar este de aquí y esto de acá, digamos, entonces junta y me agarra a través de estas patas que tienen los cubos. No se olviden que el término cubo lo habíamos dicho por representar específicamente a o más bien genéricamente, para hablar de engranaje, para hablar de ruedas dentadas, para hablar de polea. En este caso también el acoplamiento viene a ser un cubo, porque es el que me permite transmitir la potencia. O sea, este es el cubo. Cuando dice aquí, aquí estaba nombrando algo de cubo. La rosquilla está atornillada por sujetadores a los cubos, y en el proceso también se precomprime, dice, ¿no? Este es uno de ellos, pero hay otros elementos. Este es un ejemplo. Hay otro donde estos elementos flexibles van unidos por medio de perno. Ustedes pueden verlo esto, los acoplamientos, figura 1123 del libro, y se llaman
acoplamiento tipo quijada Emerson Power, acoplamiento por flex. El par se transmite de los cubos a los elementos flexibles laminados, que son de plástico o no. A ver, el material que tiene dice neopreno, también tiene poliuretano, y tenemos hasta materiales blandos como por ejemplo el bronce. Y en la figura 1122 se produce el par torsional a través del elemento elastómero que se flexiona para permitir desalineamiento. Es decir, más conceptos teóricos, más características, a través del catálogo o a través de la información que tienen en el libro. Y finalmente, hemos hablado de los rígidos, de los flexibles y la gran diversidad de los flexibles. Tenemos los acoplamientos que son articulados. Este básicamente es una cruceta, y este tipo de cruceta se utiliza, por ejemplo, en los sistemas de transmisión de los vehículos en el Carran. Este tipo de acoplamiento conecta dos ejes con desalineación paralela muy grande, sin que por ello se pierda capacidad de transmitir par torsor. Existen diversos modelos como las juntas Holdan, que se muestra, o la junta universal se conoce. Eso en cuanto a los acoplamientos. Ahora vamos a ver aquí los embragues. Estoy mostrándole algunas vistas que me están mostrando los catálogos de cómo es la configuración de un embrague. Antes de esto, esta lámina va ahí. Creo que esta lámina ya la vimos más anteriormente, donde le mostraba cómo determinar el tamaño de un acoplamiento. Está en función del momento o del par torsional, y el par torsional en función de la potencia y la velocidad y un factor de servicio, que se lo considera acá. Yo calculo su par torsional y puedo determinar el tamaño de mi acoplamiento. Bien, ahora vamos a entrar a la parte que corresponde a embragues y frenos. De acuerdo a la definición, habíamos dicho que los embragues y frenos pertenecen a los acoplamientos transitorios, que son embragues, frenos y los protectores de sobretorque industriales. Solamente vamos a ver embragues y frenos. Definiciones de embrague. El embrague, si de acuerdo al concepto va acoplado o une dos ejes transitoriamente, entonces también tiene el mismo principio que los acoplamientos, es decir, va acá el embrague y aquí tengo un eje conductor, un eje conducido. El embrague es un dispositivo que permite unir dos árboles o dos ejes de modo de transmitir la potencia y velocidad de giro de uno al otro. Une un árbol conductor al árbol conducido de forma autónoma o cuando recibe algún tipo de señal exterior. Bien, para todos aquellos que tienen su vehículo y manejan o han aprendido a usarlo, aquella que tiene transmisión mecánica, pueden ver de que si no pisan el embrague, no pueden conectar, digamos, la transmisión del motor a las ruedas a través de la caja. Entonces, necesita un embrague para poder transmitir la potencia. Es decir, ubicándose en ese contexto de la movilidad, digamos, mi máquina está trabajando, es decir, mi movilidad, mi vehículo, prendo el vehículo y está funcionando. Está funcionando, pero no está transmitiendo la potencia para ser utilizada, es decir, para que el vehículo camine,
ande o jale, como quiera verlo. Y la única forma que puede ocurrir eso, si su vehículo es mecánico, tiene que hacer la unión a través del embrague. El embrague me permite transmitir la potencia desde el eje conductor al eje conducido. Embrago, obviamente engancho con mi palanca y puedo ponerlo en una determinada marcha. Si quiero aumentar su velocidad, pues busco otra relación de cambio y así sucesivamente para, dependiendo de lo que yo quiera. Más fuerza, más velocidad, menos velocidad, más fuerza, ¿no? Ese sería un ejemplo en el cual se justifica, digamos, el término de que un embrague, dice, permite unir dos árboles a modo de transmitir potencia y velocidad de giro de uno hacia el otro. Sí, ingeniero, buen día, una consultita. Entonces, ¿la definición de embrague y también de acoplamiento vendría a ser lo mismo o similares? No, el embrague es un acoplamiento transitorio y sirve, o sea, si es un acoplamiento, o sea, el acoplamiento, hemos dicho, sirve para conectar dos ejes para transmitir potencia. El embrague es un tipo de acoplamiento y se llama Ah, ya, transitorio. ya, ya. Muchas gracias, ingeniero. El freno es un dispositivo que permite detener un movimiento. El freno aplica un momento de torsión tal que disipa la energía cinética de rotación existente en el árbol que se desea detener. Aquí tenemos un eje que está en movimiento y aquí tenemos otro eje que también está en movimiento. Si yo quiero detener, tengo que aplicarle a esta superficie algo que haga fricción y lo pueda detener para llevar la velocidad a cero. Tengo una velocidad inicial y aquí quiero, aplicando el freno a una superficie de fricción, puedo detener ese movimiento. Dispositivo que permite detener un movimiento. Aplica un momento de torsión tal que disipa la energía de rotación existente en el árbol que desea detener. Ese es el freno. Y ahora fíjense ustedes la determinación del tamaño del embrague. Esta es la misma fórmula que habíamos visto para los acoplamientos en general. Tiene, aunque aquí estamos utilizando otra nomenclatura, pero dice, para el caso que la inercia de las masas a acelerar no sean relevantes, es decir, para cuando el eje que yo voy a detener o voy a impulsar no representa mucha masa, se puede hacer de que la inercia sea igual a cero, digamos. Se puede calcular el momento de torsión del embrague o freno a partir de la potencia del motor. Entonces yo puedo calcular su momento de torsión a través de M igual a C PM por N, donde PM es la potencia del motor, N es la velocidad de giro y M es el momento de torsión. C es la constante de homogeneización de unidades, muy similar a la que habíamos visto, ¿no? Y cuando yo necesito, o cuando más bien mi sistema es grande, voluminoso, tiene, digamos, una inercia, cuando necesita más exactitud y considera la inercia de las masas a acelerar, es importante, dice. Se debe aplicar entonces que la sumatoria de los momentos sea igual a I por la aceleración, es decir, a la inercia por la aceleración. Y la aceleración no es más que la diferencia de velocidades en función del tiempo. Esto de acá. W es la velocidad angular final y WI es la velocidad angular inicial. Solamente para aclarar los conceptos, ¿no? Entonces, la determinación del tamaño del embrague, en todos los casos, una vez obtenido el momento de torsión, se lo afecta por un factor de servicio. Conozco el momento de torsión y lo afecto por un factor de servicio. Esta fórmula cuando
yo debo considerar el efecto de la inercia del sistema que voy a transmitir potencia. Y aquí fíjense, hay una aclaración, y esto viene de los catálogos. El factor de servicio nunca es menor a 2. O sea, se sobreasegura. Si yo aplico un factor de servicio aquí de 2, por ejemplo, estoy duplicando este momento de torsión, y al aplicar el doble del momento de torsión, mi potencia a la cual voy a someter o voy a detener es más grande, ¿no? Vuelve el concepto de lo que son los frenos. Aquí tal vez un poco más extensiva, digamos, la descripción. Freno es un dispositivo usado para llevar al reposo a un sistema que está en movimiento para aminorar su velocidad o para controlarla hasta cierto valor bajo condiciones variables. Y eso uno lo puede ver, vuelvo a decir, todos han manejado bicicletas, saben, desde que empezaron a caerse, o manejan algunos motos, otra movilidad. Supongo que la mayoría sabe conducir un vehículo. A esta altura, el que no sabe está condenado a andar en micro. Entonces, y eso no quiere decir de que no manejo porque no tengo, digamos, un vehículo. Le garantizo que para entrar a trabajar, muchas empresas se fijan en esas características adicionales que tiene la persona. Sabe conducir, tiene brevet, seguro que va a tener más preferencia. Entonces es algo que ya es importante, digamos, al momento de